Hola amigos de Radio Sefarad y de diariojudío.com, aquí desde México, como cada tiempo, platicándoles y comentándoles el diario acontecer de nuestra comunidad en este bello país. Y lógicamente de todo el acontecer con Israel, que estas semanas ha tenido mucho de qué hablar, digamos, empezando por todo lo que sucedió con Netanyahu y el aviso sobre Irán, y que aquí en México nos ha tocado varias cosas también que tienen que ver con Medinat Israel, y en especial con su 70 aniversario, porque aquí siguen los festejos. No todos parte de la comunidad, muchos no lo son, como es el caso de las evangélicas, cristianas, tanto en Chiapas como en Coatzacoalcos, en Veracruz, donde se realizaron diferentes oraciones por Israel, diferentes eventos. En Chiapas tuvieron la presencia del Consejo Sionista, que fue representando y fue a dar una interesante plática dentro de este evento, así como los amigos del Estado de Israel y otros movimientos afines que estuvieron ahí presentes, hablando del 70 aniversario del renacimiento de la nación judía, de la nación del Estado de Israel. Lo mismo que en Coatzacoalcos, donde también el embajador, y aprovechando también, envió un emotivo mensaje a todo el pueblo y a toda la gente que se congregó en un evento multitudinario en esta ciudad para también celebrar el aniversario y un rezo por la nación de Israel. Fue así también como se dieron otros eventos que tienen que ver con el 70 aniversario en otras ciudades, en otros lugares, y se está inaugurando, por ejemplo, una exposición en la Ciudad de México conmemorando también la amistad entre México e Israel. Lo mismo sucederá en la ciudad de Guadalajara con otra exposición y con otro evento, también con estos mismos motivos. Pero si seguimos hablando de Israel y de festejos, por supuesto tenemos que hablar de las NUOT, de las organizaciones sionistas que participan en México, que están aquí presentes, que además no nada más son sionistas, sino forjan seres humanos, forjan personas de calidad, forjan buenos judíos y buenos mexicanos. Y ese es el caso de Anora Tzioni, una TNUA que cumplió 70 años de existencia en México. Recordemos que hace unos años fue 90 años de la TNUA en el mundo, y esta vez se celebraron 70 años en México, primero trayendo al artista y pintor Hanoch Piven. Este es un artista muy reconocido en Israel y en el mundo, porque de basura va creando figuras, personajes, crea caras, siluetas, y dio una interesante plática sobre cómo empezó, sobre cómo esto y cómo llevó. Y después tuvo una convivencia familiar en donde la gente tuvo que pintar o representar con estos o con objetos, cientos de objetos diferentes que había ahí, que normalmente se consideran basura o desperdicio. Tuvieron que crear lo que es sus familias, lo que son sus casas, y fue una manera muy interesante de que todos, entre todos, convivieran y conocieran un poco más, o trataran de expresar de alguna manera lo que es su familia, lo que es cada uno de los integrantes, ya que al poner un objeto, la idea es de que no nada más se cree la figura, sino se pongan objetos que identifiquen un poquito la personalidad de la persona. En este caso, recordemos que Hanoch Piven, aparte, es escritor, trabaja con niños, trabaja mucho, y tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca de su trabajo, en especial con educadores, tanto judíos, israelíes, palestinos y de otros países. Acá en México estuvo también presente en un parque, estuvo presente en unas escuelas, dando y educando sobre cómo trabajar en este tipo de arte y cómo lograr diferentes objetivos de identificación, cómo poderse expresar, cómo poder hablar, y muchas veces a través del arte poner muchos sentimientos o muchas cosas que no se dirían tal vez abiertamente. A través del arte se logran, y fue muy interesante esta exposición. Además, en lo de la NOR, pues se festejaron el 70 aniversario con bailes, con danza. Presentaron los dos Rikudim con los que estuvo participando la Anora Tzioni en el Festival Aviv en México. Decimos que es el Festival de Cantos y Danzas. Se dieron varios emotivos discursos. Estuvo un mensaje también del embajador, un mensaje sobre lo que, de una janijá, hablando de lo que representan estos movimientos juveniles, lo que es cada sábado tener que estar ahí presente, lo que es estar en las juntas, lo que es irse de majané, lo que es recibir un animal, uno de los reconocimientos por la pañoleta que reciben, por decirlo en español, cuando tienes ciertos logros, en los cambios de edad, el irte de Akshara, de Aliyah, etcétera, etcétera. Un video hablando de los cambios que ha tenido los Kenim
de Anora Tzionim a lo largo de estos 70 años y el nuevo que se construyó recientemente. Pero también sobre esa misma tónica se celebraron 70 años de Bnei Akiva. Es la NUA un poco más religiosa, un poco más ortodoxa, que existe en la comunidad con varios lugares, tienen varias zonas. Bnei Akiva ha crecido, es muy fuerte a nivel mundial también, y realizó una cena de gala con ex-Haverim, con personalidades que nos han apoyado, un gran evento donde también hubo un audiovisual de todo lo que ha sucedido con esta NUA en 70 años, que ha sido muy importante en la formación de grandes líderes, al igual que la Anora Tzionim y casi todas las NUA, de grandes líderes en la comunidad judía de México. Han salido ahí personalidades, directivos, presidentes de la comunidad, ¿sí? y gente que ha aportado muchísimo al país y, como les decíamos, a la comunidad. Y sobre ese mismo tenor, y siguiendo hablando de Israel, de la situación del mundo, de todo lo que está pasando hoy en día, regresando a lo que se dio con Netanyahu y que estos días Irán, y que en estos días se dará el cambio también o la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y la reciente apertura de la embajada de Guatemala ya también en Jerusalén, y las que se estarán cambiando y viniendo por ahí. ¿Y qué implica esto con los palestinos, con los árabes? ¿Cómo está? Pues tuvimos la oportunidad en México de tener a diferentes personalidades hablándonos de algunas cosas en este sentido. Uno de ellos fue Oed Emo, es el periodista de Channel 2 de Israel, que además su asignación es ser el periodista de los palestinos, ¿sí? O sobre asuntos palestinos. Y tuvo una interesante plática en la que nos habló sobre cómo ha estado, qué ha representado para él, contó anécdotas de cómo le ha tocado reunirse con principales líderes terroristas o principales líderes de Hamas, de Al-Fatah en su momento, de la yihad, y por supuesto con la autoridad palestina, de entrar y salir de ahí, de ver los conflictos que también hay internamente ahí, de platicar con ellos, de ver lo que sufren con ISIS, o lo primero que hace la llegada de ISIS al entrar a un lugar. Para muchos diríamos, pues seguramente acosar a las mujeres, eliminar a los hombres. No, lo primero que hacen, lo que nos platicaba, es destruir los libros de texto, porque la falta de educación es una de sus principales herramientas y armas. Nos platicó de las fronteras con Israel, de Siria, sí, el por qué no intervienen hacia Israel los terroristas que están en Siria o los ejércitos que están en Siria peleando, por qué se mantienen ahí. ¿Qué sucede con Líbano, donde existe la mayor y más peligrosa célula terrorista o militar, como es el Hezbollah, con más de 130,000 cohetes listos para disparar sobre Israel? Nos platicado también de sus experiencias subiéndose una flotilla de esas que han llegado o han intentado llegar a Israel buscando generar problemas. Nos habló de Gaza, de su permanencia ahí, de sus entrevistas a la gente que vive en Gaza, y muchas más de sus experiencias, teniendo la oportunidad nosotros de platicar sobre su peor experiencia, su más terrible miedo, y si le encuentra una solución al conflicto Israel-Palestina, referente a si podría ser un solo estado, si podrían ser dos estados, o si podría haber, y qué está por venir en Israel. Un punto de vista diferente, porque no es un experto militar como nos ha tocado y como también tuvimos la oportunidad de ver, o un experto del gobierno. Es alguien que día a día trabaja como periodista con fuentes secretas, con cosas y actividades muy, muy diferentes, ¿no? Y con un trato donde los mismos periodistas o la misma gente en Palestina y todo lo ven diferente. Tan lo ven diferente que nos platicó que le ha tocado la ocasión en que lo han parado en el lado árabe a pedirle una selfie, o en alguna ocasión que lo estaban trasladando, ¿sí? Se paró el coche a medio camino para sacarse una selfie con él, ¿sí? O que alguien a medio combate o a media plática o a medio todo le pide su número de Facebook, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Pues para convertirse en su amigo, mandarle una solicitud de amistad en Facebook. Así que él tiene amigos del lado palestino reflejados en su Facebook, ¿sí? Y como esto le representa también para el gobierno si tiene algún inconveniente, y él considera que el Mossad, como ya lo ha demostrado, no lo necesita él, tiene mejores fuentes de información de lo que él podría tener, solo que él puede divulgar algunas cosas de lo que le ha sucedido y hacerlo para el canal de noticias Channel 2 de Israel, como los comentamos, y en esta ocasión presentándose con las señoras del Keren Hayesod acá en la firma del libro Atikva de León de Judea, un emotivo evento donde se junta un compromiso, un reconocimiento al amor que estas señoras
ponen para realizar su actividad en pro de México, en pro de Israel, en pro de la comunidad, en pro del pueblo mexicano. Y esto es parte del reconocimiento, y como parte de eso tuvieron la plática que también se tuvo posteriormente con la organización sionista sefaradí, que también fue un éxito total con un lleno impresionante. En esa orden de ideas, también pudimos escuchar en el Colegio Israelita de México, CIMORT, cada semana nos toca hablar porque cada semana hacen algo interesantísimo. Esta vez trajeron, ¿sí?, a Kobi Maró, un experto israelí sobre seguridad, pero seguridad en especial sobre seguridad de las fronteras, sobre seguridad militar, que igualmente nos habló, como lo había hecho Ed, pero él desde su punto de vista sobre las fronteras, tanto con Jordania, con Egipto, por supuesto Gaza, Siria, Líbano, donde además nos confesó que podría estar muy cerca en un momento dado de una guerra en Israel por diversas circunstancias, por la proximidad, por las necesidades de los países árabes de esto, por Irán, que estaba muy cerca, tanto con misiles ahí como misiles con Hezbollah y a los que apoya, siendo el primera vez hace poco tiempo que se pudo dar un intercambio por tierra, un manejo de tierra de armamento desde Líbano hasta Irán, y por supuesto con sus cohetes, con el enojo por los papeles y documentos descubiertos por Israel, por la situación en Siria y por el fortalecimiento que están teniendo organizaciones como Hezbollah, que como les dijimos tiene gran cantidad de misiles, que sería para Israel tremendo empezar a recibir estos cohetes en algún momento, con todo y la Kippat Barcel, con todo y todo, y el tiempo en que tardaría la Fuerza Aérea Israelí en derribar estos, las fuentes de disparo de estos proyectiles, ¿no?, sobre Israel, en este caso, y qué tendría que hacer, pero que podría tener graves consecuencias en algún momento dado. Pero ambos combinan en que Israel es muy fuerte y es parte de eso por la que ningún otro país o ningún país árabe ha empezado alguna guerra directamente con Israel. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, preguntarle sobre qué sucede con los territorios, los Shtajim, por qué no hay tanto conflicto ahí. Y la realidad es que ahí viven, afortunadamente, mejor, y han ido viviendo por la autoridad palestina, con todas las declaraciones incendiarias que de repente se avienta por ahí Mahmoud Abbas y todo lo demás. Viven mucho más en pro de sus familias y en todo, perdón, que lo que sucede en Gaza, donde el dinero que entra generalmente acaba utilizándose para construir túneles, para comprar armamento, para destrucción, y no llega a la gente en muchos casos, por lo que la gente vive disconforme, que es parte de lo que jamás busca, ¿no? Y pues recordemos que próximamente pues tendremos elecciones por ahí, en esas zonas, bueno, primero en la parte palestina y por supuesto en algún tiempo en la parte israelí, y veremos cómo se van dando los acontecimientos, recalcando también Kobi sobre lo que la situación interna de Israel con las acusaciones sobre Netanyahu, y cómo eso demuestra que aun con todos los problemas y con todo, en Israel no se permite, o alguna cosa así va a ser enjuiciada, no importando sea el primer ministro. Siguiendo en eso mismo, y si es que hablamos de la Fuerza Aérea, pues también debemos mencionar que estuvo por aquí Noah, un expiloto que fue parte del ejército de Israel, de la Fuerza Aérea, durante la guerra de Yom Kippur. Bueno, él estuvo antes, fue llamado durante la guerra de Kippur, y desafortunadamente en un momento dado fue alcanzado por un proyectil, así que tuvimos la oportunidad, se ha presentado en diferentes instituciones acá, y en Diario Judío tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, platicar sobre él, que nos contara todas sus experiencias de haber sido capturado, primero de cómo es ser piloto de Israel, cuáles son las diferencias, qué lo impulsa, qué todo, y cómo se llega, segundo, qué sucedió cuando fue capturado, tercero, sobre su esperanza. Y algo importante, porque él, después de 7 años de ser rescatado o ser intercambiado como prisionero con Israel de regreso, él hizo Josre Chubas, regresó a la religión, y entonces platicó por qué fue, qué le dio, qué esperanza le dio esto, o qué tranquilidad, como lo dice su nombre. Y en ese mismo tono platicamos con el rabino, que es el encargado de esta yeshiva, para gente que quiere regresar a la religión, Balei Chubá, como se dice, y por qué es importante el que el pueblo judío regrese a sus raíces religiosas. Será algo que algunos opinen que está bien, otros opinen que no tendremos que ser todo en ese sentido, pero es interesante escuchar su punto de vista también sobre ese tenor.
Eso. Tuvimos también, hablando de rabinos, lógicamente un congreso sobre fertilidad e infertilidad. Y en ocasión entrevistamos a los dos principales exponentes de esto, de una organización en Israel, Poraj, que habla sobre fertilidad, inseminación y todo esto, preguntándoles si no es función de Dios o es jugar a Dios la inseminación artificial, si se puede escoger sexo de los hijos, que hoy en día se puede escoger color de ojos, qué podemos hacer, revisar genéticamente si viene bien, qué sucede cuando no nada más es la pareja, sino por como se tiene que dar, hay que involucrar a un tercero, ya sea por un vientre subrogado, ya sea por un donante, cómo se tiene que dar y alágicamente cuáles son las necesidades que hay que cubrir o cómo se tiene que cubrir y qué es permitido, qué no es permitido, hasta dónde llega lo que tiene que hacer el ser humano o hasta qué llega el ser humano o cuál es la función de Dios en esto o hasta dónde puede llegar o si estamos jugando realmente a tomar nosotros las decisiones de Dios en este campo y escoger qué queremos, qué no queremos. Porque ya sabemos que muchas veces queremos algo en especial o queremos un hijo o una hija o queremos que sea güerita o que sea morenita o que tenga ojo claro, que tenga ojo oscuro, el color de cabello, alto, chaparro, etc. Porque después pensamos que por eso no podrían ser felices. Y sobre eso habla una obra, porque empezó el Festival Abimá de teatro en la comunidad, con más de 40 obras. Es el festival que desarrolla el Centro Deportivo Israelita y como cada año va creciendo, este año con nuevas incorporaciones en su manejo, en su dirección, se presentó ya la inauguración con una obra muy interesante que vale la pena que vean por lo menos las escenas en diariojudío.com, el resumen de estas escenas, hablando sobre bullying, The Freak Show, el show o el espectáculo de los raros. Una manera muy diferente de abordar el tema, de tocarlo, de tocar temas polémicos, discutibles, de cómo se maltrata a algún niño, cómo se le critica a un niño, principalmente hablando sobre los niños después de los jóvenes, ya sea sobre temas como homosexualidad, color de ojos, color de piel, gordo, flaco, altura, y algo importante, si tiene o no tiene dinero, ¿sí? A quién tratar por género y por no género, y muchos en este sentido que se tocan en una obra que incluye baile, escenografía y mucho que pensar y deja mucho que pensar, en especial en este tema del bullying. Y próximamente pues tendremos la oportunidad de ver más de 40 obras, incluyendo el teatro breve, que ya sabemos que son obras de 15 minutos más o menos, y que uno va cambiando de obra en obra, y tendremos la presentación en 2 días de 10 obras, tendremos otras 20 obras que incluyen desde mamás, papás, niños, las organizaciones juveniles, las escuelas, así que ya les estaremos platicando de estas obras y de todo lo que sigue en la comunidad judía, que sigue preparándose para muchas sorpresas, muchos eventos más, y que día a día es una comunidad bollante, vibrante y de la que nos da mucho gusto poder platicarles en Radio Sefarad a todos nuestros amigos de esta estación de diariojudío.com, y que cada día son muchos y muchos más los que nos escuchan acá y que se enteran de del diario acontecer y nos escriben para saber más de la comunidad judía de México, de nuestros puntos de vista de Israel, de lo que sucede con el país y con muchas otras cosas más. Así que hasta la próxima, un placer, un gusto y un saludo a todos allá en España, en el mundo en general, y a todos en Radio Sefarad, aquí desde diariojudío.com.